Antonio, hablabas al principio del programa que la Argentina le compró DEX a los Estados Unidos para enfrentar el primer pago con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es un DEG? Es un derecho especial de giro, que es la moneda, por así decirlo, con la que se le paga al Fondo Monetario Internacional. Y es a lo que Argentina ya recurrió en el pago de octubre. Recordemos que en ese momento se activó el swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, un tramo, y que después la Argentina pagó y quedaron las cuentas en cero, por así decirlo. Ahora lo que está a la duda es cómo se habrían comprado estos DEX a Estados Unidos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí la clave es mirar cómo se encuentran los depósitos del Tesoro, mirar cuál es el resultado que está teniendo el superávit del gobierno y cuánto logra acumular, porque eso explicaría esta necesidad que tiene la Argentina de tener que recurrir a los Estados Unidos para poder pagar el vencimiento. En la siguiente placa vamos a ver que si bien los depósitos del Tesoro en las últimas semanas venían aumentando, hubo pagos a organismos internacionales en los últimos días y los depósitos del Tesoro en dólares, que en realidad están en pesos, pero hay que realizar la conversión, habían quedado en 156 millones de dólares cuando tenías que pagar 800 millones. Mientras que los que estaban en pesos están en 2,5 billones de pesos, pero ahí el problema que tenés es que si los utilizas, después te quedás sin poder de fuego para las licitaciones en el mercado local. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y bueno, porque es todo un juego, es un Tetris. ¿Pero no lo deberían informar? Sí. Bueno, eso es una de las críticas muy fuertes que hay al equipo económico sobre el manejo del swap. Activaste el swap, pagaste con dólares del Tesoro, pagaste con dólares de reserva. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y sobre todo cuando Estados Unidos comunica este tipo de operaciones que tiene con la Argentina, porque hay ciertos cuestionamientos dentro de los Estados Unidos sobre este swap que se le concedió a la Argentina. Ellos son más transparentes en términos del gobierno con las operaciones que hace, sobre todo el Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno argentino debería aplicar la misma política. Pero, profesor, ¿comprás DEC? ¿Está bien? Sí, está bien. Es una operación, te diría, normal del sector financiero, porque al Fondo Monetario lo pagas con DEC. Pero decime, ¿salió del Tesoro, salió de las reservas o salió del swap? Las tres son válidas, pero que la informen. Sobre todo, esa era la duda que tenía el mercado. El mercado, es que el mercado no sabe todavía. El mercado no dudaba que iban a pagar. El mercado quiere saber cómo le ibas a pagar el fondo. Pero lo que pasa es que hay en off, desde el gobierno te dicen no activamos el swap. Y hay otro que te dicen se activó el swap. Sí, hay versiones hasta ahora contradictorias. Sería bueno que lo digan. Sí. Bien, Lucrecia. Bueno, Antonio, terminó enero y aparecen los relevamientos de las consultoras privadas respecto a cuánto va a ser la inflación en el primer mes del año. Lo que dicen es que va a oscilar entre un 2,2% y un 2,6%. En todos los casos implicaría una desaceleración respecto a diciembre, donde, recordemos, la inflación se ubicó en un 2,8%. Y le permitiría a Caputo cortar con estos 4 meses de aceleración mínimas que tiene la inflación, que vienen desde octubre del año pasado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, Antonio, es que en enero el INDEC cambia la fórmula de inflación y cambian las ponderaciones por las que se miden cada uno de los rubros, porque se empieza a utilizar la canasta de la encuesta permanente de hogares del 2024-2025 en lugar de la del 2017-2018. Y ahí es donde va a tener Caputo más poder de fuego respecto al aumento de las tarifas. ¿Por qué te digo esto, Antonio? Porque el rubro vivienda, agua, combustibles es el que mayor ponderación va a pasar a tener, y ahora Caputo va a poder ser más estratégico en los momentos en que aplica las tarifas cuando quizás la inflación esté complicada. Igual, la canasta que se midió hasta diciembre, alimentos tiene la mayor ponderación. Y ahora baja. Ahora va a pasar a ser servicios. Sí, que de todas maneras servicios subieron más que los alimentos en realidad. Sí. De todas maneras, no se imaginen que va a haber unas variaciones. Son mínimas las ponderaciones, o sea, la variación de la ponderación en el índice final. No te va a variar demasiado. Pero pasás a tener mayor ponderación. Yo entiendo lo que vos decís. Como servicios va a tener más ponderación, desde el Ministerio de Economía, como son precios regulados fundamentalmente, puedes controlar más. Va a haber dos reglas. Difícil,
Sí, va a ser difícil, pero por ejemplo, había muchos argumentos que decían, bueno, el INDEC no está viendo bien la inflación. Bueno, por lo menos ese argumento lo saca el gobierno de escena. Y también es muy importante lo que destacás de alimentos, porque el rubro baja la ponderación. Y por ejemplo, en diciembre, que fue un mes súper complicado con la suba de la carne y que en gran parte explicó el 2,8%, ahora va a ser menos susceptibles a estas subas estacionales de algunos alimentos como es carnes y verduras. Bien. Lucrecia. Bueno, Antonio, hablabas al principio del programa que la Argentina le compró DEX a los Estados Unidos para enfrentar el primer pago con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es un DEG? Es un derecho especial de giro, que es la moneda, por así decirlo, con la que se le paga al Fondo Monetario Internacional. Y es a lo que Argentina ya recurrió en el pago de octubre. Recordemos que en ese momento se activó el swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, un tramo, y que después la Argentina pagó y quedaron las cuentas en cero, por así decirlo. Ahora lo que está a la duda es cómo se habrían comprado estos DEX a Estados Unidos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí la clave es mirar cómo se encuentran los depósitos del Tesoro, mirar cuál es el resultado que está teniendo el superávit del gobierno y cuánto logra acumular, porque eso explicaría esta necesidad que tiene la Argentina de tener que recurrir a los Estados Unidos para poder pagar el vencimiento. En la siguiente placa vamos a ver que si bien los depósitos del Tesoro en las últimas semanas venían aumentando, hubo pagos a organismos internacionales en los últimos días y los depósitos del Tesoro en dólares, que en realidad están en pesos, pero hay que realizar la conversión, habían quedado en 156 millones de dólares cuando tenías que pagar 800 millones. Mientras que los que estaban en pesos están en 2,5 billones de pesos, pero ahí el problema que tenés es que si los utilizas, después te quedás sin poder de fuego para las licitaciones en el mercado local. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y bueno, porque es todo un juego, es un Tetris. ¿Pero no lo deberían informar? Sí. Bueno, eso es una de las críticas muy fuertes que hay al equipo económico sobre el manejo del swap. Activaste el swap, pagaste con dólares del Tesoro, pagaste con dólares de reserva. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y sobre todo cuando Estados Unidos comunica este tipo de operaciones que tiene con la Argentina, porque hay ciertos cuestionamientos dentro de los Estados Unidos sobre este swap que se le concedió a la Argentina. Ellos son más transparentes en términos del gobierno con las operaciones que hace, sobre todo el Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno argentino debería aplicar la misma política. Pero profesor, ¿comprás DEC? ¿Está bien? Sí, está bien. Es una operación, te diría, normal del sector financiero, porque al Fondo Monetario lo pagas con DEC. Pero decime, ¿salió del Tesoro, salió de las reservas o salió del swap? Las tres son válidas, pero que la informen. Sobre todo, esa era la duda que tenía el mercado. El mercado, es que el mercado no sabe todavía. El mercado no dudaba que iban a pagar. El mercado quiere saber cómo le ibas a pagar el fondo. Pero lo que pasa es que hay en off, desde el gobierno te dicen no activamos el swap. Y hay otro que te dicen se activó el swap. Sí, hay versiones hasta ahora contradictorias. Sería díganlo bueno y punto. que lo digan.